Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Cadenas. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de infecciones respiratorias agudas. A cargo de la ponencia está el doctor Camilo Cárdenas Moreno. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctor Camilo. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches, Magali. Muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional, CIPAF. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno, por favor me podrías confirmar. Sí, doctor, se lo escucha bien. Vale, muchas gracias. Bien, bueno, la noche de hoy vamos a dar por inicio a la capacitación en infección respiratoria aguda o también conocida por sus siglas como IRA. Hay que tener presente ya, que este tipo de enfermedades ya son correspondientes a enfermedades de salud pública, ¿listo? En ese orden de ideas, pues hay que hacer un sondeo semanal. Por lo menos aquí en Colombia se realiza un análisis de manera semanal donde, pues como nos encontramos en lluvias constantes, ya, y aquí en Latinoamérica los cambios de clima son muy habituales, pues la cantidad de infecciones respiratorias, más que todo en niños, va en un crecimiento bastante amplio, motivo por el cual pues es necesario llevar un análisis respectivo, ya donde se va a reportar por un programa que se llama Civigila, ya, y a partir de allí pues se hace de manera departamental y posteriormente se envía dichos datos ya a la central para tener un sondeo de manera semanal. Bien, definimos entonces la infección respiratoria aguda como aquella que constituye un grupo de enfermedades que se van a producir en el aparato respiratorio. Esto va a llevar consigo una serie de causas de sucesos por diferentes microorganismos, como lo son los virus, las bacterias, ¿ya? Las cuales pues van a comenzar de forma repentina y duran menos de 2 semanas. En este orden de ideas, ¿ya? Las infecciones respiratorias agudas pues generalmente son de manera esporádica y su tiempo de duración es bastante corto. Estas son infecciones frecuentes a nivel mundial y representan un importante tema de salud pública para cada país. Esto, la mayoría de estas infecciones, como lo es un resfriado común, son leves, pero dependiendo del estado general de la persona, puede complicarse y llegar a amenazar la vida, como es el caso de las neumonías. Esto entonces hay que tener presente que hay personas con comorbilidades, es decir, enfermedades previas, enfermedades de base, ya las cuales pueden tener como consecuencia debilidad de las defensas como tal del cuerpo
y por ende, pues cuando ingresa un resfriado común, posteriormente puede avanzar de manera rápida y llegar a afectar el sistema respiratorio inicialmente, llevando consigo a un desequilibrio de manera general y en el peor de los casos, pues se desarrollan neumonías que pueden afectar y amenazar la vida. En niños menores de 5 años, la causa de la infección, en el 95% de los casos, son los virus de buen pronóstico, ¿listo? Pero un pequeño porcentaje puede padecer una serie de complicaciones, como lo son otitis, sinusitis y neumonía, ¿vale? Este tipo de otitis puede ir en aumento, ¿ya? Cuando generalmente frecuentan mucho lo que son ríos o piscinas. Bien, aquellas personas que tienen activo el micrófono, por favor les agradecería si lo apagamos para no revisar sus micrófonos, ¿vale? Para no eh, interrumpir la ponencia y bueno, afectar un poco el audio. Gracias. Bien. En la infección respiratoria aguda, entonces hay que tener presente que esta inicia con una variante climatológica, posteriormente un hacinamiento, la cual va evolucionando, causa desnutrición. Hay unos factores intrínsecos del huésped, es decir, propios, el uso inadecuado de antibióticos y autoformulación suele ser otro problema común, ¿ya? Que a veces optamos por no asistir por urgencias al médico, sino que sea un tratamiento en casa, ¿ya? De manera verbal, empírico, ya que en el peor de los casos puede también llegar a afectar la progresión del mismo resfriado. Por otro lado, tenemos entonces contaminación del medio ambiente y el sexo y la edad pues van a jugar un papel decisivo, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a que es mucho más sensible, ¿ya? La etapa de la niñez, la neonatología y la etapa de adulto mayor, especialmente los geriátricos, ¿listo? Cuando hablamos de geriátricos, entonces vamos a hacer alusión a todas aquellas personas que tienen más de 60 años. Por otro lado, tenemos entonces la falta de alimentación materna, la cual, por su parte, lo que puede afectar, ¿ya? Es desnutrición, deshidratación y la falta de vitaminas y de compensación energética, ¿ya? Que tendría que tener el pequeño para un óptimo crecimiento. Por otro lado, tenemos entonces la humedad ambiental, ¿ya? Como les decía anteriormente, el clima juega un papel rudimentario, juega un papel decisivo y la falta de cuidados a veces propios, ya por no llevar chaqueta, por tener una exposición directa con este tipo de cambios climatológicos. En ese orden de ideas, decimos entonces que el sistema respiratorio, por su parte, va a estar expuesto a la acción de numerosos agentes infecciosos que pueden ingresar por vía aérea, es decir, inicialmente por inhalación o aspiración o por vía hematógena. Bien, entre los síntomas más frecuentes ya que podemos destacar y que vale la pena nombrar en la noche de hoy, se encuentran entre los casos más graves dificultad para respirar o también conocida como disnea, dificultad para deglutir, es decir, para comer, o inclusive para hablar, así como dolor en el pecho, dolor en el tórax. Diferencia puntual entre signos y síntomas. A veces se suelen confundir de manera constante. Los signos son aquellas alteraciones que presenta el cuerpo, ¿ya? Los cuales se pueden
medir a través de diferentes instrumentos y equipos, ya como lo son a su vez un monitor de signos vitales, un tensiómetro, un termómetro, un oxímetro, entre otros. ¿Listo? Logrando tener pues datos cuantitativos, datos numéricos, ya que nos permiten reportar y evaluar pues el estado general del paciente. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos los síntomas. Vamos a hacer alusión a los síntomas, como aquellas alteraciones que sufre el cuerpo, que son difíciles de poder medir, pero que se pueden expresar. Por ejemplo, un síntoma puede ser dolor en el pecho. Complicado medirlo, pero se puede expresar. Eh, Desaliento, sensación de malestar general, lo que se conoce como fiebre interna, cefalea o dolor de cabeza. Son datos que son complicados llegar a una medición exacta, concreta, pero que se pueden expresar de tal manera, ¿ya? Que pues haya un previo aviso, ¿ya? Y de esta manera, de acuerdo a la clínica del paciente, pues se pueda orientar a un probable diagnóstico. Dentro de estos síntomas más frecuentes encontramos entonces el dolor de garganta, la tos, el catarro, la fiebre, síntomas como dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, entre otros. ¿Cuáles son los signos de alarma en niños? En niños vale la pena entonces recalcar todo lo que es una frecuencia respiratoria alterada, aquellos movimientos intercostales donde se van a hundir las costillas al respirar, ruidos extraños al respirar o silbidos en el pecho, lo que se conoce como sibilancias, la falta de apetito, no querer ingerir alimentos o beber, ¿ya? Y posteriormente pues vomitar todo el consumo de los mismos. Por otro lado, tenemos fiebre que no se ve con la administración de medicamentos, irritabilidad o malestar general, decaimiento y somnolencia, ataques o convulsiones, entre otros. Esto hay que estar atentos en los niños y niñas menores de 5 años dentro de las siguientes manifestaciones. ¿Por qué? Hay que tener presente que ellos son una edad bastante sensible, ¿ya? Y cualquier tipo de alteración, pues por lo menos una fiebre mal cuidada, que comience como febrícula y termine en fiebre superior a 39, 40 grados, pues puede generar convulsiones, entre otros. En escolares, adolescentes y adultos, hay que tener entonces presente que se pueden presentar una serie de alteraciones como lo son asfixia o dificultad para respirar, dolor en el pecho al respirar o al toser, decaimiento o cansancio excesivo y aquella fiebre que puede ser mayor de 38,5 grados centígrados durante más de 2 días. ¿Listo? También hay que tener presente entonces que hay que darle un tiempo estimado, ¿ya? Para ver si pueden ser alteraciones pasajeras, ¿no? Porque de lo contrario en urgencias, pues por el nivel de triage, o clasificación del nivel de atención, difícilmente se puede dar prioridad para dar una atención oportuna el mismo día al inicio de los síntomas, ¿no? Hay que esperar por lo menos de 2 a 3 días prudentes para poder asistir a urgencias y que sea un cuadro ya adecuado para un respectivo chequeo clínico. Importante evitar toda la automedicación, que lo más importante es poder identificar bien el problema
y posterior a la identificación poder atenderlo de manera específica. Para prevenirlo es necesario ya poder vacunar a los niños y personas mayores de 65 años contra la influenza, salir cubiertos a la calle y evitar cambios bruscos de temperatura, alimentarse bien y consumir una serie de alimentos ricos en vitamina C, como lo es la guayaba y los cítricos, y ante cualquier síntoma, permanecer en reposo y tomar abundante agua. ¿Esto para qué? Para mantener el cuerpo hidratado. Si los síntomas no ceden, lo más opcional y lo más adecuado es acudir al médico y seguir las instrucciones de acuerdo a lo anterior mencionado. Bien. Hay que tener presente entonces que se distinguen una serie de infecciones de vías respiratorias, las cuales vamos a clasificarlas en altas, e infecciones respiratorias bajas. ¿Listo? De acuerdo a esto, pues hay que partir, ¿ya?, de aquel proceso en el cual se puede inicialmente dividir las enfermedades respiratorias cuando afectan el sistema respiratorio, bien sea superior. En ese orden de ideas vamos a incluir entonces la nariz, la boca y los senos paranasales, así como la garganta. Por otro lado, tenemos entonces infecciones respiratorias bajas cuando van a afectar especialmente los bronquios y los pulmones. Bien, dentro de las principales enfermedades que cabe la pena mencionar la noche de hoy, encontramos aquellas como lo son en altas, la oroncolitis, la laringitis, la otitis media y el conocido resfriado común. Por otro lado, no menos importante, entonces tenemos las bajas. Dentro de estas vamos a tener alusión al asma, a la bronquiolitis y a la neumonía. Esto la cual pues puede ser bastante compleja ya en un grado avanzado, y hay neumonías que inclusive se adquieren dentro del sistema hospitalario, ¿ya? Estas van a recibir el nombre de enfermedades nosocomiales, ya sea enfermedades que son adquiridas dentro del hospital, especialmente cuando en el peor de los casos los pacientes son tratados en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, y tienen que utilizar ventilación mecánica. O a veces en el área de urgencias, ya cuando hay bastante hacinamiento de pacientes y de menores. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, definimos el resfriado común como una enfermedad de curso generalmente benigno, pasajera, de etiología inicialmente viral, que se caracteriza por compromisos catarrales y de vías aéreas superiores. En cuanto a la etiología, lo que se conoce como un resfrío puede ser causado por alrededor de 200 virus diferentes. Estos virus se transmiten fácilmente de persona a persona, tanto por el aire y por contacto por superficies cargadas de gérmenes y luego tocarse la nariz, la boca o los ojos. En ese orden de ideas, entonces, el resfriado se puede transmitir o por aerosoles o por contacto. Dentro de los síntomas, entonces, vamos a destacar un inicio brusco con leve compromiso del estado general, una obstrucción nasal, estornudos, tos seca y escasa, fiebre baja o ausente, inicialmente de hasta 38,5 grados centígrados, trastornos de la alimentación y del sueño, entre otros. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos aquellas recomendaciones donde hay que hacer un aseo general, un aseo con suero fisiológico,
en el caso de los niños, ya también en los adultos, pero pues es menos frecuente. Hay que evitar también el exceso de abrigo, una aspiración nasal suave, fraccionar la alimentación, aumentar la ingesta de líquidos para reponer la deshidratación que se puede generar a través de diversas evacuaciones. Control de temperatura 2 veces al día, observar características de la respiración y el apetito. Por otro lado, tenemos la otitis media, entendida como aquellos tubos dentro de los oídos, ya, de los cuales se van a tapar con líquido y moco, por la inclusión de una serie de bacterias de la nasofaringe, las cuales pueden producir una infección. ¿Listo? Esto puede afectar tanto la audición, ya que el sonido no puede pasar de manera natural y constante a través de todo ese líquido. Esto se va a conocer como un resfrío. Estos resfríos se van a transmitir de manera sencilla, tanto por aerosoles como por contacto. Dentro de los síntomas, entonces tenemos sensación de malestar general, vómitos, diarrea, hipoacusia, o falta de audición y dolor de oídos. Dentro de las recomendaciones, entonces tener presente que con frecuencia este tipo de infecciones en los oídos desaparecen sin ningún tipo de tratamiento, pero el médico puede recomendar algunas medicinas para el dolor, así como para la inflamación. Las infecciones más graves y las infecciones en bebés pueden requerir el uso de antibióticos. Los niños que tienen infecciones frecuentes pueden requerir una cirugía para poder colocar pequeños tubos dentro de los oídos. Esos tubos van a aliviar la presión dentro de los oídos y así el niño puede oír nuevamente sin presentar alteraciones. Por otro lado, tenemos entonces la laringitis, entendida como aquella infección obstructiva de la vía aérea superior, caracterizada por ¿qué? Caracterizada por una inflamación e irritación de la laringe, ¿ya? Por lo general se asocia con ronquera o con pérdida de voz. Dentro de los síntomas más frecuentes tenemos la tos ronca, tenemos igualmente el estridor inspiratorio, tenemos la disfonía, la dificultad respiratoria y la fiebre alta. Dentro de las principales recomendaciones, hay que valorar en cada caso si es necesaria una dosis única de dexametasona oral de 0,15 miligramos sobre kilogramo peso o si no se debe explorar la orofaringe si el niño no colabora. Hay que dejar descansar la voz, esto ayuda a reducir la inflamación tanto de las cuerdas bucales y no se debe explorar la orofaringe si el niño no colabora ya que puede empeorar y se puede lastimar. Por otro lado, tenemos entonces la neumonía, entendida la neumonía como aquella infección de uno o de los dos pulmones de diferentes gérmenes como lo son bacterias, virus u hongos, los cuales pueden causarla. También se puede desarrollar al inhalar lo que son líquidos o químicos. Y dentro de los síntomas más comunes, vale la pena resaltar la fiebre, los escalofríos, la tos, disnea, dolor pleurítico, taquipnea, aleteo nasal, taquicardia y quejidos. Dentro de las recomendaciones, entonces es mejor prevenir la neumonía que tratarla. Hay vacunas disponibles para poder prevenir la neumonía y la gripa. El antibiótico de elección va a ser la amoxicilina en comprimidos dispersables y se va a recomendar la hospitalización únicamente en casos muy graves, donde la única solución pues sea administrar antibiótico de manera intravenosa.
Por otro lado, contamos con la faringitis, entendida como aquella enfermedad causada por la inflamación de la parte posterior de la garganta entre la amigdalitis y la laringe. Estas son provocadas por una serie de resfriados, como lo son la gripa, el virus, como lo son el Coxsackie y el mononucleosis, los cuales van a corresponder inicialmente a una molestia, dolor o carraspera en la garganta y a menudo se va a presentar en el momento de comer. Dentro de los síntomas, fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados y dolores musculares. Dentro de las recomendaciones, beber líquidos suaves y de preferencia calientes, usar vaporizador de aire fresco u un humidificador, utilizar analgésicos como paracetamol, también conocido como acetaminofén, hacer gárgaras varias veces al día con agua y sal y chupar dulces, comer dulces duros o pastillas para aliviar la sensación de malestar en la garganta. Por otro lado, tenemos entonces la bronquitis, entendida como aquella infección de los bronquios, la cual pues inicia por un virus que va a afectar la nariz, los senos paranasales y la garganta, provocando hinchazón o inflamación que luego posteriormente se va a propagar hacia las vías respiratorias que llevan a los pulmones, dificultando de esta manera la respiración. Dentro de los síntomas más puntuales, entonces tenemos la fatiga, la fiebre, molestias en el pecho, dificultad respiratoria, tos que produce moco y sibilancias. Dentro de las recomendaciones, entonces, cabe resaltar ingerir bastante líquido y descansar. Si se presenta asma, utilizar un inhalador, tomar ácido acetilsálico, utilizar un humidificador o vapor en el baño. Dentro de la bronquiolitis, entonces vale la pena resaltar que esta enfermedad es una inflamación y acumulación de moco en las vías aéreas más pequeñas, es decir, en los pulmones, concretamente en los bronquiolos, y por lo general se debe a una infección totalmente viral. La bronquiolitis por lo general afecta a los niños menores de 2 años, con una edad pico de 3 a 6 meses. Esta va a ser una enfermedad común y algunas veces grave. La causa más frecuente es el virus sincial respiratorio y dentro de los síntomas entonces tenemos aquellos como lo son estornudos, escurrimientos nasales, fiebre baja o ausente de hasta 38,5 grados centígrados, cianosis, es decir, que no llega la cantidad necesaria de oxígeno y el área se torna de un color morado azulado, el cual indica falta de oxígeno, dificultad respiratoria, como lo son debido a sibilancias y falta de aliento, tos, fatiga, fiebre, tiraje intercostal y aleteo nasal. Dentro de las recomendaciones de la bronquiolitis está el beber bastante líquido, la leche materna, la cual es perfecta para niños menores de 1 año, respirar aire húmedo para poder ayudar a aflojar el moco pegajoso, usar un humidificador para humectar el aire, descansar bastante y no permita que alguien fume en la casa, el auto, cualquier lugar cercano al pequeño, ya que los niños que tienen problemas para respirar pueden quedarse en el hospital. Por otro lado, tenemos entonces el asma entendido como aquella enfermedad causada por una inflamación, por un hinchazón de las vías respiratorias, los músculos que las rodean, posteriormente van a llegar a tensionarse y su revestimiento se va a inflamar. Esto va a reducir de manera significativa la cantidad de aire que puede pasar por las mismas y se van a presentar todo lo que son sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos.
Dentro de los síntomas que cabe la pena resaltar, tenemos tos con o sin producción de esputo, retracción o tiraje intercostal y dificultad para respirar. Dentro de las recomendaciones, entonces, cubrir las camas con funda a prueba de alergias para poder reducir la exposición a ácaros del polvo, quitar los tapetes de las alcobas y aire de manera regular, mantener los niveles de humedad bajos y arreglar las fugas, esto con el objetivo de poder reducir la proliferación de organismos como el moho y evitar la contaminación atmosférica, el polvo industrial y otra serie de vapores irritantes, tanto como sea posible. Recomendaciones para individuos con infecciones respiratorias agudas, oído. Dentro de estas recomendaciones cabe la pena rescatar, cubrirse la boca al toser o al estornudar, usar toallas de papel, efectuar la higiene de las manos con agua y jabón después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados. Emplear mascarilla o tapaboca en los periodos de incremento de los casos de infecciones respiratorias agudas. Punto a tener presente, entonces, todo este tipo de recomendaciones se tienen que efectuar, se tienen que llevar a cabo, debido a que este tipo de enfermedades se transmiten con facilidad, ya sea por contacto, es decir, por tocar a otra persona, por manipularla de pronto, un saludo en las manos sin tener el previo cuidado de lavarse las manos, y por aerosoles, ya, es decir, que quedan estos microorganismos bailando en el aire, posteriormente pueden ser ingeridos a través del mismo aire de manera sencilla sobre la persona y pues de esta manera iniciar un proceso, una enfermedad, la cual va a ser bastante extensa en cuanto a sintomatología y desalentadora para su estado de salud en general. La infección respiratoria aguda, la propagación de gérmenes, va a tener en cuenta entonces que se tiene que evitar siempre el contacto directo con personas resfriadas, mantener una distancia de más de 1 metro, no saludarlos de mano o de beso. Posteriormente, entonces limpiar con frecuencia los elementos que pueden estar infectados, como lo son teléfonos, perillas, teclados, celulares, controles, juguetes. No asistir a lugares concurridos, especialmente cerrados y pequeños. Acudir al servicio de salud solo en caso de ser necesario. Evitar cambios bruscos de temperatura. Lavarse las manos con mucha frecuencia con agua de jabón y alcohol. Usar tapabocas, así no si esté resfriado. Y cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar, en lo posible con un pañuelo desechable. ¿Listo? O angularlo de manera interna hacia el codo, de tal manera que el arrojo inmediato del pañuelo de manera segura y posteriormente lavarse las manos. Mantener la casa bien ventilada, ingerir abundantes líquidos, jugos cítricos, lo cual va a elevar las defensas. Tiene un antibiótico natural que lo puede proteger de esta situación. Por otro lado, mantener la vacunación siempre al día. Esto es importante tener en cuenta todos estos tips para eh, superar todo este tipo de resfriados pasajeros. La neumonía entonces va a consistir en una inflamación de los espacios alveolares de los pulmones. La mayoría de las veces esta neumonía es infecciosa, pero no siempre es así. Entonces la neumonía puede afectar un lóbulo pulmonar completo, un segmento de lóbulos, alvéolos próximos a los bronquios o el tejido intersticial, algunos que son virales, como la influenza y el citomegalovirus, las bacterianas, como lo son los estreptococos,
la neumonía, el micoplasma, las chamidias, entre otros. Y por hongos como lo son la cándida y la neumocistitis. Dentro de la clínica, los aspectos a valorar y tener en cuenta del paciente es fiebre, frecuencia respiratoria de más de 20 por minuto, pérdida de peso, anorexia, ataque del estado general, tos, dolor torácico, retracciones intercostales y subcostales, aleteo nasal, expectoración, cefalea, dolor y rigidez muscular, sudoración, fatiga, irrigación de la garganta, disnea y cianosis. Dentro del examen físico, entonces vamos a valorar signos vitales. Se va a palpar o a realizar una disminución de la expansión y de la elasticidad torácica y el aumento de las vibraciones vocales. Dentro de la percusión tiene que sonar mátida. Dentro de la auscultación, una disminución del murmullo vesicular, el cual puede presentar estertores crepitantes. La neumonía bacteriana, por su parte, tiene características particulares, como la fiebre mayor a 39 grados, escalofríos, tos productiva generalmente verdosa, viraje intercostal y durante la exploración pulmonar, taquipnea, disminución de ruidos respiratorios, estertores crepitantes, entre otros. Su diagnóstico inicialmente se hace por historia clínica completa, por verificación de imágenes diagnósticas como lo son rayos X de tórax, PA y lateral, exámenes de laboratorio, leucocitosis mayor a 15.000, neutrofilia y PCR elevada, lo cual indica un proceso inflamatorio. Dentro del diagnóstico, entonces, vamos a tener presente la edad del paciente, la enfermedad de base, factores predisponentes, inmunizaciones, tendencia epidémica del momento, como lo es enfermedad concomitante familiar, y exámenes de paraclínicos pertinentes. Dentro del tratamiento puede ser tratados algunos sin necesidad de hospitalización, con antibiótico oral, como lo es acitromicina, doxicilina, cefotaxima, y reposo, así como la ingesta de líquidos y cuidados en el hogar. Si dichos síntomas empeoran, la neumonía no mejora con tratamiento en el hogar o se producen complicaciones, la persona tiene que ser posteriormente hospitalizada. Por otro lado, entonces tenemos la neumonía nosocomial, la cual va a estar asociada o al ventilador, como les decía, en las unidades de cuidados intensivos, o no asociadas al ventilador. Dentro de la prevención, importante dar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, vigilar y corregir el estado nutricional del menor, asegurar el esquema completo de vacunación, evitar el hábito de fumar cerca a los pequeños, evitar la quema de leña o el uso de braseros en habitaciones cerradas, evitar cambios bruscos de clima y proporcionar el aporte adecuado, como lo son ingestas propias de líquidos, de frutas, de verduras amarillas, de cítricos, que contengan altas proporciones de vitamina A y de vitamina C. Bien, posteriormente voy a colocar un video, ¿vale? Para que tengan mayor claridad y de esta manera pues se va a hacer un resumen total sobre las infecciones respiratorias agudas de manera práctica. Las infecciones respiratorias agudas representan las causas más frecuentes
de enfermedad en general en la población, particularmente en los niños y en los niños menores de 5 años, y particularmente en épocas del año donde tienen alguna frecuencia más alta, como son en el invierno, por ejemplo, donde tienden a presentarse más frecuentemente. Estas infecciones respiratorias agudas generalmente tienen una evolución de menos de 2 semanas, y generalmente son ocasionadas por virus. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de estas infecciones son generadas por agentes infecciosos que no requieren de un tratamiento específico, sino simplemente un tratamiento de soporte. Y la importancia de las infecciones respiratorias agudas es que pueden complicarse con infecciones de las vías respiratorias más bajas, por ejemplo, y condicionar una neumonía. Por lo tanto, pues deben de recibir atención oportuna este tipo de infecciones. Las más frecuentes infecciones respiratorias agudas son el catarro común, por ejemplo, la faringitis o infecciones de la garganta representan las más frecuentes infecciones de las vías respiratorias superiores. Si estas avanzan, pueden producir otro tipo de infecciones más complicadas, como son, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Pero en términos generales, las más frecuentes son el resfriado común, el catarro común o infecciones de la garganta, las infecciones respiratorias más comunes, particularmente en la población pediátrica. Las recomendaciones para prevenirlas son una nutrición adecuada. Los niños deben de estar bien nutridos, deben de recibir sus vacunas, su esquema de inmunizaciones debe de estar completo, ya que esto favorece un sistema inmunológico que esté listo para podernos proteger, para poder proteger a los niños contra estas infecciones. Se recomienda también la administración cuando ya tienen edad para administración de vitaminas que favorecen un fortalecimiento de las vías respiratorias, como son las vitaminas A, C y D. Evidentemente evitar el tabaquismo, no deben de estar expuestos al tabaquismo porque el tabaquismo, el humo del tabaco genera que las vías respiratorias no funcionen adecuadamente y esto favorecer que tengan infecciones recurrentes. Tratar de que no estén en lugares muy concurridos, donde haya mucha gente, lugares cerrados, que favorecen que los microorganismos permanezcan más tiempo y esto pues, incrementa el riesgo de que puedan tener una infección respiratoria. El tratamiento, como les mencioné, este tipo de infecciones respiratorias agudas son generadas en la gran mayoría por agentes infecciosos del tipo de los virus. Este tipo de infecciones respiratorias no requieren de un tratamiento específico, requieren del tratamiento del tratamiento de los síntomas acompañantes de la infección respiratoria para darle bienestar y confort a los niños, particularmente el control de la fiebre, mantener una adecuada hidratación, de síntomas como el escurrimiento nasal y vigilancia general de la evolución de los síntomas, aunados a una alimentación adecuada. En el caso de que una infección respiratoria aguda no sea generada o de una infección viral pase a una infección bacteriana, aquí requerirá un tratamiento específico que corresponde a un antibiótico, pero repito que ese es en el mínimo número de casos que requerirán un antibiótico. La gran mayoría de los casos de infecciones respiratorias agudas, debido a su origen de tipo viral, requerirán un tratamiento que nosotros llamamos sintomático para mejorar las condiciones generales del niño y mantener estas condiciones generales del niño. En el caso de que una infección respiratoria no sea tratada o diagnosticada y tratada oportunamente, se corre el riesgo de que esta infección, que solamente abarcaba las vías respiratorias altas, es decir, nariz, garganta, tal vez un poco de la laringe, puedan avanzar hacia las vías respiratorias bajas y convertirse en una neumonía. En este caso, pues, la neumonía representa una complicación potencialmente grave que va a implicar un tratamiento diferente, va a requerir en algunos casos hospitalización y esto va a prolongar el tratamiento, y el periodo de recuperación de los pacientes, en este caso los niños, ¿no? Entonces es muy importante acudir a atención oportuna en cuanto se identifiquen los síntomas, particularmente tos, fiebre, catarro, congestión nasal, dolor de garganta, que son los síntomas más importantes en el caso de una infección respiratoria aguda.
Bien, perfecto. Bueno, nuevamente recordarles a todos ustedes, ¿ya? Que este material será enviado a través de los diferentes canales de comunicación, donde ustedes realizaron conexión directa con cada uno de nuestros asesores. Posteriormente se va a enviar la certificación y el material de estudio, ¿vale? Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes ya por su participación, por su compromiso con la educación y la constante capacitación que día a día va a la vanguardia. No siendo más, me despido de ustedes desde su país hermano, desde Colombia. No sin antes desearles una excelente noche, buen viento y buena mar. Muchas gracias.